Y para este domingo, hoy quiero que estudiemos un libro completo de la Biblia y lo leamos. Quiero que estemos en Tercera de Juan, la tercera carta del apóstol Juan. Y del tema que quiero hablar es un tema que tiene que ver con algo que pasaba en esta iglesia, pero para poder introducirlo quiero dar un breve resumen. Juan, al parecer, el discípulo amado, él se estableció en la región de Éfeso y tenía una comunidad de iglesias en ese sector. Y en un momento dado empezó a haber un fuerte conflicto en esas iglesias. Empezaron a surgir disputas, empezó a malinterpretarse el evangelio y a surgir divisiones. Y en ese momento Juan decide escribir sus 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Todas están atacando fuertes problemas dentro de la iglesia. Pero como ocurre por lo general con nuestro carácter cristiano, cuando enfrentamos una situación difícil, a veces la gente ve otros temas en nosotros que dan testimonio. Y puede ser, por ejemplo, para ilustrarlo de una manera más clara, que estés pasando por una situación de enfermedad y esa situación de enfermedad haga que se muestre en ti paciencia, bondad, fe, y son como temas secundarios que surgen en el momento en el que enfrentamos los problemas y que le dan la gloria a Dios. Así pasa con Tercera de Juan. Es una carta que tiene un tema secundario que me parece importantísimo y es el tema de la hospitalidad. Tercera de Juan no se escribió para hablar de la hospitalidad, pero es una carta que rebosa de hospitalidad. Y creo que preparándonos para diciembre sería bueno que pensásemos en este tema secundario, en la hospitalidad. Así que me imagino que ya están en Tercera de Juan. Y quiero que leamos toda la carta. Es sumamente breve, media página o una página completa. Y dice así, Tercera de Juan: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quiere hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y te pido que por favor nos hables, Señor. Dispón nuestros corazones a escucharte, Señor.
Cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos oír tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, que puedas tú hablarnos. Quita un distractores, Señor. Pone en nosotros la disciplina de escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Como dije hace un momento, tercera de Juan, no fue una carta escrita para hablar sobre la hospitalidad. Ese no era el propósito que tenía Juan. Él no dijo, oh, voy a escribir una carta sobre la hospitalidad para que la iglesia sepa qué es la hospitalidad. Ellos están pasando por una situación, hay una serie de hermanos, aquí lo mencionan uno en particular, Diótrefes, que se han levantado contra la doctrina de la iglesia y han atacado al mismo Juan y amenazan con dividir a la iglesia. Ese es un conflicto que vivió esta iglesia. Pero en la respuesta que da Juan a este problema, surge el tema de la hospitalidad. Y quisiera que hablásemos de él, bueno, por dos razones básicas. Primero, la hospitalidad es un tema necesario en este tiempo. Estamos viviendo tiempos en los que extrañamente vivimos mucha gente en poco espacio, pero estamos desconectados. Es un tema necesario para que la iglesia lo explore, para que reflexionemos, para que pensemos, yo estoy siendo hospitalario, ¿cómo está mi vida en cuanto a la hospitalidad? Y la segunda razón, que tiene mucho que ver con esa necesidad, es que la hospitalidad es una prueba en cierto modo irrefutable y contundente de tu fe. La manera en la que tú muestras hospitalidad habla de tu carácter como creyente y habla de una manera contundente. Entonces, pensando en eso, quiero que sigamos 3 razones para ser hospitalarios que podemos ver en tercera de Juan. Hay una primera razón y es la hospitalidad da coherencia entre tu discurso y tu práctica de la fe. Cuando eres hospitalario, estás siendo coherente entre lo que estás diciendo sobre tu fe y lo que estás haciendo con tu vida. Hay una segunda razón y es que la hospitalidad edifica a la iglesia. Si tú estás sentado aquí y todavía te estás preguntando, Señor, ¿cómo yo puedo servir en el reino de Dios? ¿Cómo yo puedo ayudar a edificar la iglesia? Comienza siendo hospitalario. La hospitalidad es una forma de edificar a la iglesia. Y una tercera razón es que cuando eres hospitalario y eres coherente entre tus palabras y tus hechos y estás edificando a la iglesia, estás dando un poderoso testimonio de amor y unidad cristiana. Esas son las 3 razones que quisiéramos que viésemos. Coherencia entre palabras y hechos, edificación de la iglesia y dar testimonio de amor y unidad. Esas 3 cosas nos habla tercera de Juan sobre la hospitalidad. Y empecemos. La carta está dirigida a un creyente llamado Gayo. Gayo probablemente es un líder de la iglesia. Recuerden, en ese tiempo las iglesias no eran exactamente como estamos nosotros hoy dispuestos. Sí se reunían el primer día de la semana, sí tenían un tiempo de adoración, un tiempo de palabra, pero no era tanto el formato de un auditorio que viene a recibir, era más bien como grupos en casa, pequeñas comunidades en la ciudad. En una ciudad podían haber varias casas el domingo, teniendo tiempos de adoración dirigidas por ancianos, que eran los que manejaban esa iglesia en casa, por así decirlo. Al parecer, Gayo es uno de estos líderes de la iglesia al que Juan le escribe, no solo por agradecimiento, sino también para que él tome cartas en el asunto, o sea, una ayuda con respecto a este otro líder, que probablemente era un líder con mucha influencia, llamada Diótrefes, el cual al parecer estaba con ciertas posiciones muy particulares
y estaba rechazando no solo a Juan, sino a aquellos que Juan enviaba. Y la misma carta da a entender que, y eso lo vemos en los versos 5 en adelante, Gayo recibió a estos hermanos y ellos daban buen testimonio. Y aquí es donde está el punto interesante. Noten que si todo es un conflicto teológico en esta carta sobre la fe, Juan no comienza diciendo: querido hermano Gayo, te comportas fielmente por la manera en la que refuta las falsas doctrinas. No, no comienza así. O querido hermano Gayo, te comportas fielmente por la forma en la que adoras los domingos. No, tampoco. O querido hermano Gayo, te comportas fielmente porque eres un hombre que diezma bien. No. Querido hermano Gayo, te comportas fielmente porque eres hospitalario. Es interesante que de todas las características del buen testimonio que Juan podría mencionar, y pensando en un conflicto sobre la fe, él alaba la hospitalidad de Gayo. Él le dice: has sido amoroso, tan amoroso, que has mostrado amor, y esta gente, estos hermanos en la fe, que son posiblemente, estamos hablando de que eran predicadores itinerantes que dependían de la iglesia. Recuerden, en este tiempo en el Imperio Romano no existía el concepto de hotel, cuando mucho posadas, pero muchos de estos predicadores iban a su cuenta propia y necesitaban de la hospitalidad de los creyentes para poder cumplir sus objetivos. Y Gayo los recibe y los atiende. Y eso es lo que llama la atención de Juan, y eso es lo que Juan comienza alabando. Y la razón tiene que ver porque la manera más efectiva con la que tú demuestras tu fe, tu convicción, tu conocimiento bíblico, tu disciplina espiritual, es siendo hospitalario, es mostrando amor a otros. Esa es coherencia entre lo que dices, porque la verdad, tú puedes hablar mucho de la Biblia, tú puedes hablar mucho del amor, tú puedes hablar mucho de la fe, pero si no eres hospitalario, estás empezando a ser incoherente. O sea, y eso es parte de lo que estamos viendo aquí. De hecho, el Imperio Romano, un imperio que era pagano, que fue pagano por mucho tiempo, poco a poco se fue dejando del paganismo y empezó a ser cristiano. Y una de las razones, si hay enemigos de la iglesia que incluso lo mencionan en sus escritos y critican a los mismos paganos y decían: ustedes son malos paganos porque ni siquiera cuidan a su gente, no hacen como los cristianos. Y lo que pasa es, en el Imperio Romano, una de las cosas que cambió la forma de ver al cristianismo fue que en los momentos en los que hubo pestes, enfermedades, epidemias, y la gente moría en las calles, eran los cristianos los que salían a recoger a los moribundos, los llevaban a sus casas, los atendían, y cuando morían los sepultaban. Y la sociedad veía ese testimonio. Y la sociedad empezó a ver una coherencia entre un grupito de gente perseguida que decía que amaba a todos, y cuando había crisis, cuando los paganos en ese tiempo era más o menos, y imagínense la escena, estoy yo con mi familia, mi esposa o mi hijo contraen la peste, y la costumbre era, yo agarro a mi esposa y a mi hijo y los echo a la calle a que se mueran allá. Yo no me quiero infectar, yo no me quiero morir de esa peste fea. Y botaba a la familia, y veía que llegaban los cristianos y recogían a mi esposa y a mi hijo y los llevaban y los atendían, y muchos de esos cristianos se enfermaban haciendo eso y morían también. Y ellos empezaron a decir: wow, esta gente habla de amor y vive el amor. Esa es la coherencia que se está viendo aquí en la hospitalidad. Eso es lo que Juan está reconociendo en este hombre Gayo. Él está diciendo: tú eres un líder de la iglesia y lo vives.
No lo vives predicando, no lo vives escribiendo libros de teología, lo vives siendo hospitalario aún con desconocidos. Y eso es un llamado para nosotros. Y debemos ser hospitalarios. La Biblia nos invita a ser hospitalarios. De hecho, Gálatas 6:10 nos recuerda la prioridad de ser hospitalarios. ¿Te va a salir? Ahí está. Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Es un llamado, es un recordatorio de ser hospitalario, porque esa es una manera en la que tú muestras tu coherencia entre lo que estás viviendo y lo que estás diciendo. Y quisiera invitarte hoy a que pienses, a que reflexiones un poquito. Te llamas ser cristiano, dices que amas a Dios, y eso está bien, no lo niego, pero también quiero que hagas una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste hospitalario con alguien, con un hermano de la fe? Y aquí quiero que definas la palabra hospitalidad en un sentido amplio. Hospitalidad significa, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano de esta iglesia a comer, a tomar el algo, a pasar un rato contigo, a dar una vuelta? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien, o fuiste a casa de alguien, o tuviste tiempo de comunión con alguien? Porque eso va a definir la coherencia entre tu fe y la palabra que dices y tus declaraciones. Por cierto, quiero hacer una nota aquí. Diótrefes es un ejemplo de la incoherencia entre predicar algo y no vivirlo. Porque al final, lo que marca la diferencia entre una hospitalidad falsa y una hospitalidad verdadera es lo que está motivando tu corazón. Ambos son líderes de la iglesia. Ambos tenían autoridad y podían dar el ejemplo. Pero uno, Diótrefes, decidió seguir agendas propias. Es claro cuando Juan dice que Diótrefes es uno que le encanta ser el primero entre ellos y que él había tomado medidas del tipo de: si tú no haces lo que yo te digo, no puedes estar aquí. Y si ustedes quieren recibir a una de estas personas, yo los expulso. La hospitalidad de Diótrefes era una hospitalidad condicionada. Seguramente él recibía en su casa a aquellos que pensaban como él, o a aquellos que le eran agradables, pero aquellos que no, él prefería excluirlos. La coherencia en nuestra fe es decir: yo invito, yo soy hospitalario con cualquiera, pero en especial con aquellos que comparten la misma fe. Así quiero invitarte a que pienses, ¿cuándo fue la última vez que fuiste hospitalario? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a comer, a almorzar, a tomar un helado? No sé. Pero ¿cuándo fue la última vez, pensando en la definición de hospitalidad, de hacer sentir bien, confortar a alguien, en especial a un extranjero o a alguien que no es de tu propio círculo? ¿Cuándo fue la última vez que procuraste tratar así, hacer que alguien se sienta bien, solo para demostrar tu amor? La primera cosa que uno ve en esta carta es que la hospitalidad marca la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones. Pero lo segundo que ve la hospitalidad es que edifica la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo. Yo no sé qué tan consciente es Gallo, o era Gallo, del impacto que estaban teniendo sus acciones. La Biblia sí habla y nos recuerda en Hebreos 13:2 que la hospitalidad es importante porque dice: por ser hospitalario, algunos hasta hospedaron ángeles. O sea, a veces nosotros no entendemos el impacto de nuestra hospitalidad. No sabemos si esa invitación que haces a alguien a tomar un café, a almorzar, a pasar un tiempo contigo,
que va a tener grandes implicaciones para tu vida y para esa persona. No lo sabes. El punto es que gracias a la hospitalidad de Gallo, el evangelio pudo continuar siendo proclamado, porque estos hermanos pudieron cumplir su propósito, fueron estimulados al amor, fueron llenos del gozo. Juan cuenta que estos hermanos delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor, verso 6. O sea, ellos fueron proclamándolo. Estuvimos allá en la iglesia donde Gallo nos trató tan bien y nos llenó de amor y nos dio todo y nos completó de su dinero para seguir nuestro viaje. Estaban siendo edificados. La iglesia es, la hospitalidad es un medio para edificar a la iglesia. Y es un medio que tú puedes asumir. No necesitas ser un predicador, no necesitas ser uno que enseña. Solo tienes que ser un creyente que ama a otros. Y aquí quiero hacer una nota importante. No malinterpreten esto. No estoy diciendo, y no quiero que lo veas como la hospitalidad es solo para los servidores de la iglesia. Entonces ahora todos empiezan a anotar en su agenda, invitar al pastor a comer, invitar a la familia a comer. No es solo hacia los que están al frente, es hacia todos. De hecho, les prevengo de solo creer que la hospitalidad es hacia el liderazgo de la iglesia. Más bien debería ser hacia todos. Y me recuerdo hace tiempo una historia que me contó un profesor en el seminario. Él es un norteamericano de esos, él es el prototipo del norteamericano. El tipo es alto, mono, y ya de por sí solo es norteamericano y eso le sube socialmente algunos puntos. Y además este hombre fue consultor y trabajó en empresas y en una gran empresa de computación para Latinoamérica. Entonces tiene una hoja de vida grande. Y él una vez fue invitado a predicar, a dar unas charlas en una iglesia. Y él me cuenta que lo trataron como un rey. Y lo fueron a buscar en un carro grande y en una casa grande y con una cocina grande y muy cómodo. Pero él oía el discurso de esta gente que decía, no, es que el Señor nos ha dado todo esto para que sirvamos a sus hijos y esto es para la gloria de Dios. Y él cuenta que él se sintió tan afligido porque él vio que en esa iglesia había gente pobre a la que no invitaban a esa cocina. Había gente sin carro a la que no iban a buscar en ese carro de lujo. Y él lo que pensaba era, es porque yo les doy estatus, porque la gente se siente bien cuando dice, es que invité a comer a mi pastor, y es que yo busco al aeropuerto, al conferencista. Es el mismo corazón cuando al que vas a buscar es al hermanito humilde del pueblo que viene a hacerse unos exámenes aquí. Tienes el mismo corazón, lo vas a proclamar con tanto gozo, le vas a abrir la puerta de tu casa de la misma manera, o solo se lo vas a hacer con el conferencista internacional. Y él contaba que se sintió bastante afligido, porque él se dio cuenta que esa hospitalidad que él vivió en ese momento era una hospitalidad condicionada, porque era él, porque era un profesor del seminario, porque era el que iba a estar al frente ese domingo, era el que tenía la hoja de vida, el que viene de afuera, y él quedó con ese sentimiento y él nos decía, cuidado, nuestra hospitalidad no debe ser a conveniencia. Esa es otra característica que tenía la hospitalidad de Gallo versus la de Diótrefes. Gallo recibía al que era, aún recibió desconocidos, aún recibió personas que no tenían nada que ver con él. Y eso implica riesgos. Cuando estuvimos en este año en Muestra a Cristo, uno de los debates que siempre surge para los que abrimos la casa para hospedar a alguien es, ¿y quién es ese? ¿Quién es? ¿Qué costumbres tiene? Y uno corre riesgos. Nosotros hospedamos a un desconocido.
Y lo hemos hecho varias veces como familia. Y con el temor que da de, "Ay, voy a meter un desconocido". No porque tenga las joyas en la casa, no. Pero uno dice, uy, ¿qué costumbres tiene? Tengo 2 niños pequeños, pero la hospitalidad invita a, abre tu casa con todos, sin condiciones, porque eso edifica la iglesia. Y otra vez, si has estado pensando en lo que te acabo de invitar hace un momento, de invitar a alguien o de cuándo fuiste hospitalario, ahora quiero añadirle un poquito más a esa tarea. Quiero que consideres ser hospitalario con alguien que no te lo pueda corresponder. Quisiera que piensen un momento en Lucas 14, del 11 al 13. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Hay 2 razones para hacer esto. Cuando tú tienes una hospitalidad que dice, yo invito al que necesita ser amado, estás haciendo 2 cosas que edifican la iglesia. En primer lugar, tú estás siendo edificado en humildad y amor desinteresado al prójimo, porque la persona no te va a poder corresponder. Tú estás amando genuinamente. ¿Saben? Es muy fácil invitar a comer a alguien que tú sabes que te va a invitar a comer la semana siguiente y ya queda saldada la deuda. Yo te invité, tú me invitaste, listo. Es muy fácil invitar a alguien que está a tu mismo nivel, que no vas a tener ningún inconveniente, que no te va a generar ninguna molestia, que todo va a ser cómodo. Es muy fácil. Pero ¿qué pasa de invitar a aquel que no tiene tu misma cultura? Por ejemplo, a veces yo hago fuerza cuando invito a alguien a la casa y no tiene mis mismos patrones culturales, y para él, por ejemplo, ir a tu habitación y sentarse sobre tu cama es algo normal y uno dice, mi cama. Es difícil. O que consume un tipo de comida que tú no comes y tú tienes que hacer ajustes. O tiene un tono de hablar o para él no es inconveniente quedarse hasta muy tarde en tu casa. Y uno por amor dice, yo lo quiero hacer sentir bien. Yo lo quiero que disfrute. Yo quiero que él sienta el amor de Cristo. Yo quiero que él sea edificado. Y eres capaz de soportar eso. Y no con resignación, sino con gozo. Te estás edificando a ti y mostrando amor desinteresado. Pero lo segundo que estás haciendo cuando invitas a alguien que no te va a poder corresponder es que tu hermano, quizás ese hermano que no tenía para almorzar, porque yo lo he vivido, que no tenía, y te dice, hey, ven a mi casa. Ese hermano está siendo edificado porque tú le estás recordando que tiene un Dios proveedor, que tiene un Dios bueno, que tiene un Dios amoroso. Tú le estás recordando y tú estás de alguna manera encarnando ese amor, y él está siendo edificado en su fe, en su contentamiento y también en su humildad, de poder decir, wow, yo no tengo y me llevaron a este restaurante. Y yo le he confesado a veces, gracias al amor de Dios, he estado en lugares en los que yo digo, yo aquí no podría entrar nunca. Yo aquí ir a comer a este restaurante tendría que ahorrar no sé cuánto tiempo para venir aquí a... Es más, creo que no podría pagar en la entrada si cobrasen. Y solo por el amor de Dios, de alguien generoso, estoy ahí, solo digo gracias, Señor, porque tú me recuerdas que yo puedo serte fiel, porque tú vas a cuidar áreas de mi vida que yo no puedo cuidar. Por eso te invito, piensa hoy en alguien al que tú digas, quisiera bendecir a esta persona, quisiera invitarlo,
quisiera mostrarle amor. Ser hospitalario habla de nuestra coherencia entre lo que predico y lo que vivo. Ser hospitalario edifica la iglesia. Y en tercer lugar, ser hospitalario da testimonio de amor y unidad. Y saben, si hay algo que tiene esta carta, son palabras que hablan sobre el amor y unidad en la fe. Comienza alabando el amor y la unidad. Otra vez, no desde el punto del conocimiento teológico, no desde el punto de la sabiduría humana, sino desde el punto de vista de la hospitalidad. Y la hospitalidad verdadera la mueve el amor. Pero también miren el final de la carta. Miren, es una hermosura. Dice, desde el 13, tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. Y la idea en el texto original es, hablaremos cara a cara. Juan está diciendo, miren, hay muchas cosas, el problema es grave. Hermano, pero yo quiero tomarme un café contigo, yo quiero hablarte cara a cara. Yo quiero que sea algo personal. Pero también dice en el 15, y esa es una despedida hermosa, la paz sea contigo, tus amigos aquí te saludan. Ya de por sí solo la palabra amigo es una palabra hermosa. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Y en otras versiones dice a cada uno por su nombre. Imagínense ese nivel de hospitalidad. Que yo me tomé el tiempo de decir, hey, Esteban te manda saludos, Paola te manda saludos, Cristina, y me ponga a nombrar a cada uno de los miembros de la comunidad como para dejar claro, tú eres importante, tú tienes valor. Esta es una carta que recuerda que la hospitalidad genera amor y humildad. Eso es una hermosura. Pero no quiero tampoco que te vayas al extremo de recordarte, de creer, mejor dicho, que esta era la iglesia perfecta. Recuerden, esta es una iglesia que está pasando por un momento difícil. Esta es una iglesia que está siendo amenazada de división. Pero aún en medio de eso, florecía la hospitalidad y el amor. Porque la verdad es que ser hospitalario es correr un riesgo. Ser hospitalario, como toda muestra de amor genuino, es correr riesgos a que te hieran. Conozco una iglesia en Cúcuta que ha hecho un trabajo desinteresado y muy fuerte por ayudar a los venezolanos que están pasando la frontera. Ellos brindan toda una red de apoyo, les dan hospedaje, les dan comida, les proveen de recursos para continuar su viaje. Y el pastor me contaba que un día una familia recibió a una familia de venezolanos que estaba pasando en la frontera, que iban rumbo a otro país de Sudamérica, Chile, Perú, no sé. Y los recibieron, les dieron comida, les dieron hospedaje, y la respuesta de esta familia fue, les vaciaron el apartamento. Se encariñaron tanto con algunas cosas de esa casa, seguro se encariñaron con el televisor, con algunas cosas, y se fueron y se llevaron muchas cosas de esta familia. Ser hospitalario tiene riesgos. No puedo decirte que no te puedo decir que si invitas mañana a comer a un hermano, ese hermano no salga hablando de lo mal que cocinas o de lo fea que es tu casa y te haga sentir mal. Son riesgos. O que si invitas a alguien a quedarse en tu casa un día, se quiera quedar un mes. O sea, tienes que correr riesgos. Pero son riesgos necesarios, porque otra vez dan testimonio de amor. Y si tienes alguna duda aún, quisiera que leyeses Juan 14 del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas.
Y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Esas palabras Jesús se las dice a la iglesia, no las dice a nosotros. Si tú ya estás pensando en alguien con quien ser hospitalario, es probable que quizás tengas la duda de decir, ¿y si esta persona me corresponde mal? Si esta persona es mala y es genuina. Pero quiero que pienses que cuando Jesús decide invitarte a sus moradas, Él sabe que eres una persona mala. Tú siempre vas a tener la duda cuando eres hospitalario. Siempre vas a tener la duda de, uy, ¿y si me roban o no me roban? ¿Será bueno o no será bueno? ¿Hablará o no hablará? Pero Jesús tenía la certeza absoluta de que tú eras un pecador digno del infierno. Y aún así te prepara hogar. Y aún así viene por ti. Y aún así su anhelo, su deseo es que pases la eternidad con Él. Eso sí es hospitalidad. O sea, eso es hospitalidad a lo grande. Pensar que Él dice, tengo un banquete para ti. Pensar que Él dice, tengo una casa para ti. Y tú sabes que no te lo mereces. Y tú sabes que tú no eres digno de ello. Cuando invitas a alguien, tú por lo menos tienes la duda, por lo menos 50 y 50. ¿Será bueno o será malo? ¿Responderá o no responderá? Pero Jesús sabía. Y aún así, Él te invita a su casa. Él es el modelo de hospitalidad que tú deberías ver. Yo pienso otra vez en Gallo, y este hombre, él era hospitalario no porque se llenaba de ideas de decir, yo quiero que la iglesia vayan y cuenten testimonio de mí, de lo bueno que soy. No, él no era hospitalario porque decía, con ser hospitalario voy a tener más gente a mi favor para que cuando entonces yo propongo una idea, todo el mundo diga sí, porque él fue el que me... No, él era hospitalario porque él sabía que había recibido la mayor de todas las hospitalidades, el amor de Cristo, y él quería ser un imitador del Evangelio. Porque cuando tú eres hospitalario, estás predicando el Evangelio porque eres imitador en Cristo. Y quiero terminar con estas 3 ideas sobre la hospitalidad antes de pasar a la cena. Con tu hospitalidad predicas a Cristo a través de tu sacrificio, porque la hospitalidad cuesta, te incomoda, pero tienes que saber que Cristo se sacrificó y se incomodó a un nivel que tú jamás vas a entender plenamente. Jamás vamos a entender la incomodidad de la cruz y de la ira de Dios. Gracias a Dios, Él se sacrificó. Entonces, dejar de darte un caprichito para prepararle la cena a un necesitado, especialmente ahorita que va a venir un momento en el que muchos van a pasar las festividades navideñas solos, porque no tienen a la familia aquí, por algún motivo. Ese sacrificio no es nada comparado con lo que Él hizo. Pero también la hospitalidad modela amor. Y otra vez, compara el amor de Dios con cualquier amor que tú puedas mostrar. Y es pequeño. El amor de Dios es grande. Y en eso Jesús te modela amor. Y lo que debería mover tu espiritualidad es el amor a otros. Y decir, yo quiero amar como Jesús me ha amado. Esa es la clave de una verdadera hospitalidad. Y finalmente, en tu hospitalidad, modelas a Cristo cuando muestras tu confianza en Dios, en que Él es soberano, en que Él va a proveer, en que Él tiene el control, en que decir, yo voy a invitar a un extraño a mi casa. Y como he oído de muchos que dicen, toma, aquí está la llave, yo me voy a trabajar, así que te dejo mi casa, úsala como quieras. Porque confían en Dios. Cuando
Hace años, cuando Marjorie y yo decidimos venir aquí a Colombia, Marjorie tuvo que viajar primero. No era el plan, pero se me presentaron algunos inconvenientes laborales y yo me tuve que quedar varias semanas en Venezuela, así que Marjorie viajó sola. Y los hermanos que nos recibieron, una pareja pastoral, ellos literalmente hicieron eso. Le dieron la llave a Marjorie y le dijeron: aquí está tu casa. Yo tengo que ir a estudiar, yo tengo que ir a trabajar. Esta es tu casa. Y dejaron a Marjorie sola, allá. Siéntate en tu casa. Ellos corrían un riesgo, ellos no conocían realmente quién era Marjorie. Habíamos tenido muy poco trato con ellos. De hecho, ellos nos habían hospedado antes en unas vacaciones y los conocimos el mismo día que nos decían: aquí está Wilcar, te presento a Ronald y Julieta, ustedes van a quedarse en su casa. Así, ellos nos conocieron ahí mismo, llevándonos a su casa como huéspedes, porque son personas que confían en Dios y son una familia que da testimonio de eso. Ellos reciben a cualquiera en su casa, sin importar estrato, condición, porque creen y confían en que si Dios les ha dado para ser de bendición a otros, Dios tiene el control. Predicas el Evangelio con sacrificio, amor y confianza cuando eres hospitalario. Y quiero invitar a Juan y a Fabiola, los que van a este tiempo de la cena del Señor. Y sigue pensando en esa persona a la que quisieras mostrar amor a través de la hospitalidad. Pero sobre todo sigue pensando y convéncete. Jesús es tu modelo de hospitalidad. Él se ofreció. Él va delante de ti en eso de sacrificarse, amar sin condiciones y mostrar confianza soberana en Dios.